radical que por supuesto venía a sentar las bases de la democracia cuando todo estaba amenazado y en riesgo, ¿no? Federico, es un gusto saludarlo. Lucas Amerizo de Rosario es mi nombre. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto para mí. Yo hago una referencia histórica porque, Federico, en aquellos momentos los desafíos eran muy importantes desde el punto de vista institucional incluso, ¿no? De un gobierno que, bueno, basta repasar los alzamientos para ver que estaba muy acechado. Y la idea no es hablar respecto de lo que ocurrió en su momento, sino del hoy, pero entender la importancia que puede tener un Ministerio del Interior para el funcionamiento de un gobierno, ¿no? Bueno, el Ministerio del Interior siempre fue denominado con razón el ministerio político de un gabinete. Y eso no es para disminuir su categoría, sino al contrario, para realzarla. Está entre los ministerios liminares que se conformaron en los primeros gobiernos patrios, ¿no es cierto? Junto con, por supuesto, el Ministerio de Economía o de Finanzas, pero también de Relaciones Exteriores, de Defensa y, por supuesto, el Ministerio del Interior. Para que veamos la importancia que tiene, es el que tiene que tener la relación política con las provincias y con el Parlamento, nada más ni nada menos. Sí, yo hacía referencia a lo que había sido el advenimiento de la democracia y luego, bueno, con la alianza también, ¿no? Otro desafío ya personal para usted. Sí, claro. Cuando a mí me tocó ser fue ya con el gobierno de la alianza, pero justamente fui designado en su momento en función de los antecedentes. Yo venía de ser muchos años legislador nacional, presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR, que en ese momento era un bloque que superaba los 100 miembros, y también, por supuesto, de una relación con todos y cada uno de los gobernadores, sean de mi propio partido. Federico, el hecho de que en esta coyuntura, después de una derrota en un bastión tan importante a nivel electoral como la provincia de Buenos Aires, que el gobierno designe un ministro del Interior, ¿qué reflexión le merece? Bueno, creo que es una reacción tardía, pero reacción al fin. Eso nunca debería haber suprimido un ministro del Interior, porque inicialmente el ministro del Interior fue Franco, ¿no es cierto? Supuestamente una persona de tipo dialoguista, pero luego se le recargó el trabajo con la función de jefe de gabinete, y conforme a la Constitución reformada en el 94, el jefe de gabinete es nada más ni nada menos que el jefe de la administración pública, el responsable de la administración pública. Por lo tanto, sus tareas son inmensas. Y se pasó a un segundísimo plano el Ministerio del Interior, que en la práctica desapareció. Por lo tanto, yo creo que volver a ese esquema es por lo menos un principio de ordenamiento. Pero no soy muy optimista con respecto al gobierno, porque el gobierno no entiende que lo que hay que hacer son cambios de fondo, porque tiene un planteo ideológico prácticamente fanático. ¿Cómo ve justamente el gobierno de Milei? Le pregunto. Social neoliberal clásico, solo que aplica una doctrina de shock, es decir, de manera brutal e inhumana, y por este camino va a ser muy difícil evitar los conflictos permanentes, ¿no? Le iba a preguntar cómo ve al gobierno de Milei, porque uno puede interpretar al principio la motosierra, digamos, para un sector del electorado en términos de podar, digamos, de la estructura arbórea del Estado, algunas ramificaciones, tenía cierta legitimidad. Pero en esta coyuntura no le termina jugando en contra. ¿Cómo ve el gobierno? Yo creo que sí, absolutamente en contra. ¿Por qué? Porque primero, algunos dicen, bueno, pero cumplió con lo que dijo. No, mentira, no cumplió con lo que dijo. Él dijo que el ajuste le iba a pagar una supuesta casta que nunca identificó muy bien. Y hoy gobierna prácticamente con una casta, con la peor casta, el desecho de toda la casta, gobierna. Pero además el ajuste se explica con el 120% de evaluación de 2 días iniciado su gobierno. Fundamentalmente en las espaldas lo pagaron los sectores de ingresos fijos y muy particularmente los jubilados. También la educación pública desfinanciada, la salud pública absolutamente desfinanciada, y como es público y notorio, la obra pública paralizada, que convierte las rutas nacionales en trampas mortales, que deteriora la infraestructura de nuestro país, aún el esquema puramente economicista de este gobierno, que supuestamente vendría a mejorar la competitividad del país,
la hace mucho menos competitivo si deteriora la infraestructura. Por lo tanto, creo que esto que acaba de pasar en la provincia de Buenos Aires era casi cantado. Uh-huh. A ver, un gobierno que usted dice, y se está escuchando mucho, ¿no? Lo residual de la casta que le terminó, digamos, jugando como actores en el armado. ¿Qué fue? ¿Ingenuidad o soberbia del Círculo Rojo de Milei con todo lo que hemos escuchado, los audios de Español, una serie de operaciones políticas que claramente lo que están mostrando son niveles de infiltración y vulnerabilidad hasta del propio presidente, justamente por no tener un equipo propio, ¿no? Bueno, es correcta la reflexión, que yo la comparto. Creo que hay las dos cosas, soberbia y hay también una enorme impericia. Para decirlo de algún modo, se enamoraron del método. Si el método en su momento era que lo que marcaba el rumbo en su momento eran las plataformas digitales, eran las redes sociales y demás, eso también tiene un sustento muy efímero. Para decirlo muy gráficamente, un día el dedito está para arriba y otro día el dedito está para abajo, muy rápidamente. Si no se sustenta en cosas mucho más sólidas, eso vino enancado a un proyecto de tipo global. Y yo creo que el actual gobierno se enamoró de eso. Algunos sectores de poder también se enamoraron de eso creyendo que iban a poder manejarlo y olvidaron que la política sigue siendo ciencia. Entonces uno no puede agredir a todos y cada uno de los sectores y creer que no va a tener un costo. No puede agredir a la salud, a la educación, a los jubilados, a los discapacitados, destruir la infraestructura y demás, y no va a tener un costo. Más tarde o más temprano esa conciencia va a llegar, aunque inicialmente haya habido mucho enojo que legitimó, porque fueron asfaltando el camino para que un personaje como el actual presidente de la Nación llegara al poder. Mientras tanto, y nosotros lo miramos aquí con mucha expectativa, el próximo viernes en Río Cuarto, los gobernadores que conforman Provincias Unidas, una suerte de liga con coincidencias de mandatarios que tienen extracciones políticas, podríamos decir distintas, pero algún núcleo de coincidencias, se van a encontrar, como decíamos el viernes en Río Cuarto, generando una especie de contrapoder y una respuesta rápida a lo que fue el resultado electoral de Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo está observando este fenómeno, Federico? Y en particular, ¿cómo está observando el gobierno de Puyaro? Bueno, por supuesto que yo lo miro con expectativa. Me parece bien la reacción por parte de los gobernadores. Me parece también que sea transversal y plural. No es la cuestión de decir tiene que ser solamente un partido. Como no me pareció bien a algunos que le dieron demasiado soga, por decirle, a este gobierno y le votaron todo. En su momento eso me pareció muy mal, porque la transferencia de ingresos del ajuste brutal que hacía referencia al 120% inicial, o el decreto de necesidad y urgencia, que era abiertamente inconstitucional, no debió haber sido convalidado, tampoco la ley base. Pero bueno, bienvenido sea la reflexión y que hayan recapacitado. Y miro con expectativa todo aquello que pueda ser razonable, que se conduzca a la política. La política siempre tiene que ser el arte de lo posible, y la categoría de posible es para administrar los conflictos que existen en una sociedad compleja como la nuestra, ¿no? Bien, la última. Hasta el momento, esta señala a la sociedad, pues digo, hasta ayer era los mismos actores antes de la elección, pero en el medio había una mesa, hasta incluso se hizo una meme con esto de que lo único nuevo era una mesa en el medio, ¿no? La señal de la designación del ministro del Interior, ¿pone al gobierno en otro lugar o habrá que esperar o es más de lo mismo o por el ADN que tiene este gobierno no va a cambiar demasiado? No, yo creo que hoy por hoy es más de lo mismo. Yo creo que el meme es correcto porque mesa, mesita, mesa de luz, es más o menos lo mismo, porque incluso sigue la máxima que denostaba el propio presidente. No se puede llegar a resultados diferentes haciendo lo mismo o con las mismas personas. Y él pone las mismas personas. Yo creo que está bien haber recuperado el Ministerio del Interior, pero tendrían que haber puesto tal vez a una persona con relieve político, con capacidad política,
con capacidad de diálogo, que pudiera tener el volumen suficiente para cumplir una función tan importante. Hasta ahora creo que es más de lo mismo, porque el gobierno dijo que tenía que hacer una autocrítica después de su revés electoral en la provincia de Buenos Aires, pero inmediatamente después dijo que ratificaba el rumbo en todo. Entonces no hay ninguna autocrítica. Le agradecemos la opinión, un gusto poder saludarlo, Federico. Un saludo grande. Bueno, muchísimas gracias, a disposición. Federico Storani con nosotros, fue ministro de Interior de la Alianza, bueno, un referente del radicalismo, y yo me remontaba en la charla introductoria a lo que efectivamente fue